Los bancos, los dueños de los bancos, el sistema bancario nacional, viven en permanente reunión con el gobierno. Ese diálogo es positivo, ese diálogo tenemos que incentivarlo, pero no podemos entonces ver como negativo o flagelar, castigar el diálogo que desde la actividad política, los actores políticos del país puedan construir con el gobierno como mecanismo para incentivar lo que necesariamente debe producirse en una sociedad inteligente, que es el diálogo entre el gobierno y la oposición, entre la oposición y el gobierno, como sucede en los países desarrollados, donde esto es una cultura política y es una necesidad de Estado. De manera que nosotros aquí tenemos que conversar con el gobierno. Es imperativo conversar con el gobierno para ir abonando los caminos que nos permitan llegar a resolver situaciones tan apremiantes como la que estamos planteando en este momento. No es malo conversar con el gobierno, no es un delito conversar con el gobierno, y para ello tenemos que nosotros replantear el hecho político nacional. Hemos cometido una serie de errores. ¿Cuáles son esos errores? Errores que han construido el escenario para que el presidente de la República haya logrado nuevamente la victoria. No hemos sido lo suficientemente proactivos, no hemos tenido el ingenio para llegarle a los sectores populares, para llegar a esa masa de electores de la clase media baja, que son en consecuencia los que han venido votando por el presidente de la República. Nosotros tenemos que direccionar una política que nos permita llegarle con un discurso que nos puedan comprar esos sectores, un discurso que pueda tener gancho y en consecuencia nuestros candidatos ser votados por los sectores que hoy están votando por el presidente. Esa es una realidad que no podemos obviar, y para ello tenemos que replantear el hecho político nacional, tenemos que construir sobre los aciertos que hemos tenido, pero también sobre la gran cantidad de errores que hemos cometido, que han permitido el afianzamiento del presidente de la República. Y de hecho, allí está el resultado del 7 de octubre, donde los venezolanos, en su gran mayoría, le han dado un nuevo periodo constitucional al presidente. Bueno, nosotros tenemos que construir sobre eso, porque la sociedad política venezolana ha venido desarrollando expectativas sobre las propuestas que está haciendo la oposición, y la oposición, esas propuestas que está haciendo no están llegando a los sectores populares, y nosotros tenemos que hacer y tenemos la obligación que esas propuestas lleguen a los sectores populares, al objeto de nosotros construir la arquitectura política electoral que permita que esos sectores voten por nuestros candidatos y hacernos de los cargos de elección popular. Y dentro de este contexto de esta nueva conformación política, diputado Zambrano, ¿cómo se enmarca esta lucha por la libertad de estos privados de libertad? Bueno, esa es una lucha que tenemos, que es del país, que se ha convertido en un sentimiento nacional. Nuestra cultura es de solidaridad, nuestra cultura es de mucho humanismo. Nosotros somos un país de paz, no somos un país guerrerista. Nosotros tenemos sentimientos muy hermosos. El venezolano es un hombre y una mujer de sentimientos. Somos un pueblo que vive con pasión lo que hace. Y esta iniciativa por la liberación de los prisioneros y el regreso de los exiliados, el venezolano no la está viendo con ningún color político, la está viendo como una acción humanitaria, la está viendo como una recomposición del hecho político nacional, la está viendo en lo que ha dicho la Iglesia. La Iglesia ha pedido y ha argumentado el perdón como un instrumento, como un mecanismo de diálogo, y eso nosotros lo tomamos. ¿Y por qué lo tomamos? Porque el diálogo es el elemento que nos va a permitir a todos los venezolanos sentarnos en una mesa y recomponer el país. ¿Se podrían dar estas liberaciones en los próximos días dentro de este contexto nacional que estamos viviendo, diputados? Los tiempos se han venido corriendo, y yo le envío a los prisioneros y a los exiliados paciencia, mucha paciencia, así como nos recomiendan a nosotros la prudencia. Si se puede decir, diputado, ¿cuáles han sido, de acuerdo a su visión, a su trabajo, los principales obstáculos? El obstáculo principal ha sido la enfermedad del presidente de la República, que lo entendemos,
que es un hecho perfectamente manejable y que nosotros hemos valorado en su exacta dimensión. Le hemos pedido a los venezolanos orar por el presidente de la República. Es el deseo nuestro que el presidente de la República llegue el 10 de enero y se produzca lo que establece el texto constitucional. A la iglesia, cuando visitamos al cardenal Urosa y cuando visitamos al nuncio apostólico, igualmente le pedimos incluir en sus oraciones la oración de todos los enfermos, a los prisioneros, a los exiliados y al señor presidente de la República. Nosotros tenemos la firme vocación de interactuar y seguir interactuando en lograr este objetivo. Y este objetivo lo vamos a lograr con paciencia, con prudencia, con inteligencia, con sabiduría, porque, repito, hay que ponerse los pantalones de los prisioneros y hay que ponerse los zapatos y los pantalones de quienes están fuera de la patria padeciendo los rigores de la prisión y los rigores del exilio involuntario. Vamos